Bueno, no sé si os acordáis, hace 2 semanas hizo el de la censura en los videojuegos y salió el tema del por qué no sale simbología nazi en juegos. Y hoy os voy a traer la desnazificación de Alemania del 45 hacia adelante. Los nazis Bueno, siempre están Somos el grupo. cuando acabó, como todo el mundo sabrá o habrá escuchado, tristemente pena. Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial. Tristemente. El otro. Un día de verdad no está el Mein Kampf, ¿eh? De verdad. Y Chicos, me queréis dar- o sea, en plan, uno dice los nazis siempre están bien, estoy haciendo clip, y el otro dice, tristemente, no tengo las manos para hacer tantas cosas. Nada, pon marcas. el territorio, no, antes Como siempre se dice que programa Alemania, de programa. siempre se dice que Alemania se dividió en 4 trozos, en verdad se dividió en 5, una parte se quedó Polonia, como está puesta ahí la imagen, ¿no? El tercero de Reino Unido, que luchó contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, la Unión Soviética, Polonia también luchó, pero fue humillada rápidamente, igual que Francia, pero Francia también luchó en el bando alemán. Entonces no sé por qué coño tiene una parte de Alemania suya. Bueno, dejando el lado que me pongo aquí caliente, se me infla la vena cuando ir al Ávila durante el podcast. Vamos a continuar. Se puede dividir la desnazificación en 4 fases, que es la limpieza política, la política de pasado, la política o la superación del pasado y la política de conservación del pasado. Y lo voy a hacer rápido porque si no es un coñazo en general y yo me he hecho un resumen del resumen del resumen. Vale, hablar de nazis nunca es un coñazo. Adelante, por Bueno, pero esto más de hablar de nazis. Bueno, como todos sabéis, como he dicho antes, tristemente perdió y el territorio se dividió y cada territorio fue administrado por las potencias vencedoras y Polonia, pero Polonia se anexionó y esta parte alemana desapareció. Y lo que hicieron las políticas, es decir, los países vencedores, lo primero es toda la élite de la cúpula del partido o toda la gente afiliada al partido y que era influyente, los quitó de sus puestos. Profesores, médicos, científicos, políticos, todo fuera porque tenían miedo otra vez de que volvieran a volver a crear el partido y con este volver a hacer que Alemania, que pudiera volver a Alemania a declarar la guerra en un futuro. Entonces, todo el mundo fuera del partido del Nacionalsocialista Obrero Alemán, que tenía aproximadamente unos 9 millones de afiliados al acabar la guerra. Y al final ha quedado así, dejó de existir. Y lo primero, claro, fueron también, y aparte fueron juzgados, como uno de los más famosos, los tribunales de Nuremberg, donde ahí sí que se juzgó a la élite del partido que quedaba viva o que pudieron coger, igual que a científicos creo que ninguno, pero sí que, por ejemplo, a altos mandos del ejército que fueron juzgados en esos tribunales. Pero aparte, en cada territorio administrados por ellos, hacían sus juicios selectivos y, por ejemplo, a las SS se les identificaba porque aquí debajo, en el aquí, se tatuaba el tipo de sangre que tenía. Entonces, un tatuaje no te lo puedes quitar, a no ser que te lo cortes, pero claro, si ves una incisión aquí extraña, esto era de las SS. Y es muy fácil que esa persona luego acabara con un tiro directamente sin juicio ni nada. Por pertenecer, por ejemplo, a las SS. Otra, para ir quitando esta limpieza política, también todo simbología nazi, tanto militar como por la calle, fue fuera, o sea, busto de Hitler y todo fue fuera. Se quitó, excepto la propaganda que repartían, sobre todo Estados Unidos. No hay mucha constancia de Reino Unido y de Francia todavía menos, de que repartían panfletos de Hitler como el demonio que había causado lo que había causado actualmente en Alemania en ese momento. Quitar el nazismo del ejército, porque aunque a lo mejor los altos cargos del ejército no fueran nazis, el ejército en sí que lo era, ya tenía su mentalidad con ella. Bajar al Führer de ser un dios como se creían que era a un ser normal y corriente. Un señor bajito con bigote. A un fiambre. Y, por ejemplo, también eliminar todos los libros, que eso no me lo esperaba, o sea, eliminar todos los libros de carácter militar, tanto que hubiera escrito sobre nazis como que no. Y eso sí que me lo esperaba de cualquier cosa relacionada con el nazismo fuera. Los segundos sí me lo esperaba, los primeros no. Cuando me enteré así leyendo, digo, ¿por qué? Era, si conocéis, por ejemplo, Japón, después de acabar la Segunda Guerra Mundial, y actualmente tiene una ley en su constitución que pone que sus tropas no pueden salir del continente.
Y exactamente, su ejército no es un ejército, son Sí. tropas de autodefensa. O sea, no es consideran ni ejército el suyo. Entonces, querían hacer lo mismo en Alemania, que no podían tener un ejército. Pero luego ocurrió la Guerra Fría y rápidamente se tuvo que poner las pilas. Luego, como he dicho, como quitaron profesores por el ámbito nazismo, de características nazi, reestructuraron completamente la educación. Pensar que casi todos los profesores que habían solamente podías ejercer, digo educación, pero también digo el sistema judicial. Para tú ejercer la abogacía de abogado, juez o ser profesor, tenés que estar alistado, tenías que estar dentro del partido. Si no eras del partido no podías impartir clases, ser juez, abogado. Entonces, esto es los 9 millones de personas, no significa que tú fueras nazi, sino que tenías que serlo para poder trabajar. Claro, y en ese momento, cuando llegó ese, nada más llegar, no puedes decir, este es nazi, este no. Como no lo sabes, todo el mundo fuera, y ya ibas metiendo a gente que era de fuera, perdón, que era dentro, que se habían exiliado, o gente de tu país que los enviabas a Alemania a que dieran las clases provisionalmente. Luego, todo se utilizó mucho el cine para implantar películas y sobre todo eran documentales sobre los campos de concentración, que se los ponía, hay imágenes que cuando ven documentales, cuando los soldados son capturados, los alemanes, les ponen en un cine, les ponen un documental sobre el holocausto, y muchos de ellos se dan la cara, se giran la cara como diciendo esto no lo quiero ver porque no me lo creo. Otros giran la cara o la agachan de vergüenza y otros se lo quedan mirando como riéndose, ¿no? Como diciendo, fíjate las tres mentalidades que hay, como que uno se arrepiente y otros dos no. Eso era lo que pasaba en ese momento. Y sobre todo, que esto yo creo que a lo mejor fue uno de los errores que hubo, porque no se puede entender el nazismo sin entenderlo realmente por culpa de los franceses después de la Primera Guerra Mundial. ¿De quién, Es no? que es así, o sea, tú lo pones a mirar y es así. Por culpa de los franceses, después de acabar la Primera Guerra, que sí, la Primera Guerra Mundial ocurrió por lo que ocurrió, pero si el Tratado de Versalles no hubiera sido así, el partido nazi no es lo que hubiera sido después. Puto O gabachos. sea, y quisieron que la culpa fuera de todos los alemanes, o sea, no de la culpa la tiene esta élite política o esta élite burocrática del país, no, la culpa es de todos los millones de ciudadanos alemanes que vivían en ese momento. Y esto fue básicamente la primera fase, que fue del 45 hasta el 49, cuando se proclamó las dos Alemanias, la Alemania democrática, Alemania, simbología, me lo podéis decir vosotras si lo sabéis, y la Alemania federal, la República Federal Alemana, que es de diferente ideología. ¿Que hay examen? ¿No he estudiado? Es que de verdad, el examen sorpresa de golpe, ¿no? Es lo que hay, No me pongas igual exámenes, que lo cabrón. hubo. Es lo que hubo la otra vez, a ver si sabéis cuál es cada una, sin buscarlo, ya, lo quiero ver por el chat ya, lo quiero ver por el chat ya. La federal era la de la parte de Occidente. Vale. Por Y la ahora, democrática la de era Oriente. Vale, claro, lo que iba a decir es fácil porque, por ejemplo, Corea del Norte se llama República Democrática de Corea. O sea, como que los países comunistas metían demócrata, ¿sabes? En los países como diciendo, no, somos 100% demócratas, y luego eran todas dictaduras comunistas, como ya se saben. Así apunte rápido. Esto llegó hasta este momento. ¿Qué pasó en el momento que se formaron las dos Alemanias? En que la gente, los funcionarios que habían ido de Reino Unido, de la Unión Soviética, de Estados Unidos y de Francia, pues se iban ya. Y habían dejado un país semi-construido. Que no estaba construido el país, estaba hecho polvo, estaba destrozado. Pero ya hemos hecho nuestro trabajo, nos podemos ir retirando lentamente. Que luego, del tema burocrático, pero el militar, por ejemplo, estaban porque la Guerra Fría eso era una frontera. El telón de acero. ¿Y qué pasa? Claro, cuando llegó este caso, en el bando comunista, que es así más rápido que voy a explicar porque el lado occidental fue más complicado, en el lado comunista cogieron a la gente y primero todos los exiliados alemanes comunistas o socialistas se pasaron a ser el presidente de la RDA, la Juventudes Hitlerianas cambió el nombre a, creo que era Juventudes Socialistas de Alemania o algo así. O sea, ven a coger y cambiar completamente y criminalizar el nazismo. Lo que hicieron fue a nazis que habían,
o te conviertes al comunismo o vas a la cárcel. Pues se convertían al comunismo y podían presidir el país. Eso es ¿No? comunista. La RDA la podía presidir. Y luego son unos factores que, si pasa la imagen, creo que es la siguiente. No es la siguiente. Son dos, pasa dos tics. Ah, 2. Joder. Sí, porque iba a hacer dos, pero lo he pasado. Esto es un mapa que demuestra la extrema derecha, los votos de la extrema derecha respecto a las dos Alemanias. Si os das cuenta, la RDA, que es la parte de la derecha, el porcentaje de votos es mucho más alto. Que una de las razones es por cómo se instauró aquí, cómo se hizo la desnazificación y de las dos Alemanias. En la comunista, una de las razones era que no tenéis que tener vergüenza de vuestro pasado, porque es vuestro pasado. O sea, no tienes que echarlo en asco. Es tu pasado y aprende de él. Pero también luego por la idea errónea del comunismo, ¿no? Que todo el mundo vive bien, pero luego no es. O sea, es una de las zonas como Amparo, de Alemania, por ejemplo. Y eso era básicamente el sistema comunista, ¿no? O te pasa el comunismo, se hizo sus juicios, se encausó a gente, pero el expolio, por ejemplo, de científicos fue bastante grande para la Unión Soviética. Luego, en el lado... Yo me voy a centrar sobre todo en lo occidental, porque básicamente se resume así el comunista y lo que he estado indagando, buscando, que me ha costado bastante. Como Internet es un sitio más capitalista, pues todo lo comunista es malo. Entonces, lo quieren recriminar y eso cuesta bastante de encontrar información fiable. Luego, vamos ya al tema comunista, a la segunda fase del bando occidental, y se denomina la política de pasado, que fue completamente, como he dicho, faltaba funcionarios, burócratas, y sacaron dos leyes de amnistía. A partir del 15 de septiembre del 49, todos los crímenes que tú hubieras hecho antes de esa fecha, eras inocente. ¿Qué pasa? Esto aprovechó muchos nazis que tenían mucho dinero guardado, o muchos nazis que eran profesores, científicos, políticos, que sabían manejar un país, a sus crímenes de haber asesinado, o por ejemplo cambiarse el nombre o identidad, una identidad falsa es un delito, pues estos quedan completamente limpios para volver otra vez a la política. Y esto ocasionó y estas leyes estaban hechas, o la excusa era: hacemos esta ley para poder pasar de página, así la sociedad se pacifica un poco, ¿no? Como que estamos dejando el pasado y estabilizamos la política. Como algunas conclusiones que ha llegado a gente que está leyendo, y yo creo que yo también, que fue un completo fracaso, porque en realidad tú no estás haciendo una desnazificación, estás perdonando a aquellos que ocasionaron a cómo Alemania llegó hasta el 45, cómo acabó Alemania en el 45. Es un perdón que estás dando, y esto como no llegó. Y por ejemplo, una de las cosas que se dice es que la Wehrmacht, el ejército de tierra o la infantería, siempre ha estado limpia del tema del nazismo. Es mentira, o sea, es uno de los bulos que se creó a partir de estas leyes, porque gracias a esta ley el ejército se vio limpio, y no es así. O sea, la Wehrmacht estuvo implicada en masacres, en genocidio. Entonces, es como lo que ocurrió, y por culpa de esto viene la siguiente fase, que fue la superación del pasado, que esto tiene que ver una parte por la RDA, que enviaba diciendo: este político era ex nazi, este profesor es ex nazi. Claro, te van diciendo: estos son nazis, claro. Y la población, la gente mayor, como tenía en su cabeza por Goebbels, el ministro de propaganda del partido nazi, implantó una guerra total, o sea, o vencemos o perdemos totalmente. Y Alemania perdió totalmente. Ellos se le inculcaron dentro del cuerpo a las personas que vivieron durante la guerra que habían perdido, que los vencedores eran los vencedores, y ya está. Lo que dijeran está sagrado. Y claro, ¿qué pasó? En esa época nacieron niños entre la guerra y la posguerra, y estos estudiaron y llegaron a las universidades. Y al estudiar la historia, porque en verdad no querían, en la fase anterior se puede decir la etapa del silencio, ¿no? Como que echamos tierra por encima y ya se acabará. Tabú, Pero al guau, final, tema tabú. claro, pero al final sale el tema. Y lo tienes que estudiar. La historia tú tienes que estudiarla para que no se vayan a repetir los mismos errores. Claro, tú miras a esos niños que nacieron con hambre, con todo, llegan a la universidad, y los que no, y estudian, y de repente ven que el nazismo era muy malo, y que se está enseñando, o sea, y están señalando a profesores
están señalando a políticos, están señalando a químicos, están señalando a médicos que eran nazis y participaron en esas atrocidades, porque en ese momento ya se empezaba, como en el bando occidental se utilizaba el cine, te iban enseñando, ¿no?, lo que había ocurrido. Tú lo ves y dices, hostia, qué malos éramos en ese momento, y repudiaban. O sea, estos niños, cuando se enteraron de que sus padres pertenecieron al partido nazi, había algunos que los repudiaban. Repudiaban a un familiar porque participó. Y a lo mejor él no tenía culpa, era una persona abajo que para trabajar tenía que ser nazi. Pero los repudiaban y fuera por ellos. Por ejemplo, ahora si subes un tic, es una película que se llama La conspiración del silencio. Está muy bien, o sea, el protagonista en realidad no existió, pero el que sí existió es el jefe que tiene él, que ese hombre era judío, ha fallecido, era judío, y era juez del Tribunal Superior de Hesse, si no me equivoco. Y este hombre, espérate un momento que pongo el podcast, que no está mirando, y este hombre lo que hace referencia es que su padre, él sabe que su padre murió en la guerra. Lo que no sabe es que su padre era un nazi, era un abogado nazi, o sea, se hizo abogado por su padre. Que su padre era nazi, lo critica, o sea, de alabarlo, lo critica completamente. Descubre que su madre era nazi y la repudia, llevase bien. Y descubre que el novio de la madre también era nazi. Y este hombre se dedica, por así decirlo, a encontrar a profesores. Por ejemplo, hay una escena que se me quedó en la mente, ¿no? Ves en un colegio, por ejemplo, vamos a poner primaria, a un profesor con gafas dando clase. Y al descubrir que son con la ayuda del Mossad, que el Mossad es el servicio de inteligencia de Israel, que en ese momento se llamaba de otra manera, era para coger a los criminales nazis, descubren que ese hombre era de las SS y van a por él, y tú ves la escena como va la policía y van a por él y lo cogen. Es una etapa que no sé cómo hay que sentirse, ¿no?, de que los propios hijos repudian a los padres por lo que ocurrieron. Y puedo decir que en la etapa anterior, por ejemplo, se creó la ley que sigue actualmente, la de no glorificación del nazismo, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, actualmente en Alemania, tú como turista, si vas a Alemania, haces el saludo nazi y te ve a alguien, ese alguien puede llamar a la policía, a ti te detienen. O sea, en Alemania, por ejemplo, las fuerzas especiales de la policía, el servicio, a la policía, un grupo especial de policía se le ha descubierto robando armas con simbología nazi, los han expulsado del cuerpo y creo que algunos de ellos están en la cárcel. A policías se le han echado del cuerpo y a militares por hacer símbolos nazis o tener simbología nazi en tu casa. O sea, ¿cómo está, ¿no?, el tema allí? No es que sea tabú, pero tiene leyes para que no se vuelva a repetir por lo que ocurrió, por la ley del silencio que hubo en el momento y por lo que ocurrió justo después. Y luego ya está la etapa actual, que ya se me está haciendo un poco más largo, que la etapa actual se puede decir como, espérate un momento, lo tengo apuntado aquí, como la fase de conservación del pasado, que ¿cómo decirlo?, es seguir recordando cómo era aquello, pero sin pasarse, ¿no? Que no hay que abusar de ese tema, porque, por ejemplo, todavía hay cosas que se siguen abusando. Tú me hiciste esto durante la guerra. No, eso ocurrió en ese momento. La gente que vivía en ese momento que lo hizo ya está la gran mayoría muerta. Yo no tengo que llevar la culpa de mi antepasado por cómo era. ¿Y qué pasa? Esto se está llega un momento que se descontextualiza un poco y se va olvidando. Pero esto quiero hacer una referencia, por ejemplo, a la leyenda negra de España, ¿no?, que se dice que se exterminó a las etnias de Latinoamérica. Es correcto. A lo mejor no por armas, sino por las enfermedades que se llevó. Pero, por ejemplo, quien envió esta historia o quien la ha difamado es Reino Unido, que también hizo lo suyo. Que no hicieron nada ellos, ¿sabes? Claro, ellos te ponen como son los salvadores, ¿no? Hicieron lo mismo, ¿no? Y llega a esto, ¿no? Por ejemplo, no sé si os acordáis, lo que fuimos a Berlín, fuimos a un monumento que se llamaba el monumento al Holocausto, que eran esos grandes monumentos, el monumento este lleno de cemento, que tú te metías. ¿No? Sí. No era el Holocausto en general, si no me equivoco. Claro. Y hubo una cosa que se me quedó grabada del guía que teníamos, que dice: aquí hubo manifestaciones contra este monumento porque ellos ya estaban cansados de este tema, porque les bombardean. Ellos ya tienen asumido de que aquello estaba mal. Ya no es tan tabú hablar de aquello, de hablar de la Segunda Guerra Mundial. Sigue siendo tabú, sí. Pero que eso que se le estén recordando siempre
al final va a tener como al que yo me he basado esto, al final va a tener el efecto contrario, porque al final tanto recriminar, van a decir, pues a lo mejor sí que éramos la raza superior, que nos tienen que estar recriminando estos simples mortales. Al final, por ejemplo, ha habido... Me suena. Es que es así, suena muy nazi, es que te diga, pero si tú quieres presionar a la persona, al final va a ocurrir. El ser humano es así. Uy, con esto ya quiero acabar, ¿no? Aquí hablaría de la desmitificación, aquí ya habría acabado este tema. Yo creo que por la ley esta, ¿no? De en contra de enaltecer el nazismo, llega a los temas de los videojuegos, más que esto por vaguería de los videojuegos, de los creadores de los videojuegos, ¿no? Porque ven a sacar 2 juegos, para decirte, uno en Alemania, porque en Alemania estaría prohibido sacar ese juego. Sacamos un juego sin eso y lo podemos vender a todo el mundo. Porque son todos los juegos así, ¿eh? O sea, todos los juegos que hablen de referencia a la Segunda Guerra Mundial, ninguno vas a ver la cruz gramada. Todos los vas a ver con la cruz de hierro o con la bandera del primer Reich alemán. Ninguno. Y yo creo que mi opinión o mi respuesta que yo he llegado después de documentarme es sobre todo por esa ley y la vaguería de no querer sacar 2 juegos, porque sacar 2 juegos iguales, pero solamente con esa diferencia, es dinero. No sé qué opináis vosotros. Yo la sección esta ya la he acabado. Muchas gracias por escucharme.